arrancamos con Sala Legal, nos acompaña ya el abogado Luis Valladares y hoy hablaremos del acoso laboral. Y sí, tocando un poco, hoy en día muchas personas trabajan desde casa y quizá no se respetan horarios o quizá hay un acoso muy fuerte con los empleados. Bienvenido, abogado Valladares. ¿Por dónde se da este acoso legal, laboral? Bueno, familia ecuatoriana, muy buenos días, mi estimado Esteban, compañeros de panel. Lo que debemos informar a pedido de la familia ecuatoriana, tocando el tema del acoso laboral, es que es todo acto conjunto de actos que atentan contra la dignidad humana, reiterados, lesivos, que pueden rayar en la discriminación y puede cometer cualquier sujeto de la relación laboral. No solo, como habías mencionado, mi estimado Esteban, los trabajadores hacia el empleador, sino del empleador a los trabajadores o entre los trabajadores y compañeros entre sí. En referencia puedo decir que la mayor o los casos que más abundan es del empleador contra el trabajador, en el cual muchas veces humillan, aíslan, intimidan a los trabajadores para que ellos se sientan desplazados y busquen la terminación de la relación laboral por parte de ellos, es decir, la presentación de la renuncia o abandono del trabajo. ¿Qué es lo principal? Cuando sucede esto, por favor, identificarlo, tomar las pruebas necesarias, por ejemplo, WhatsApp, memos, testigos que nos pueden servir para presentar el visto bueno en contra del empleador con las debidas pruebas, entendiendo que la carga de la prueba corresponde a quien presenta una acción. Abogado Valladares, realmente esto es algo que estamos viviendo día a día en muchas empresas en el Ecuador. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la forma inmediata de arreglar este problema cuando, digamos, mi jefe inmediato, que no es el dueño de la empresa, que no es un socio, digamos, de la empresa, sino es mi jefe inmediato, una persona contratada igual que yo, estoy recibiendo por parte de él mucho acoso, me está acosando, llamando a la noche, me está limitando mi trabajo y todo? ¿Qué debería yo hacer? ¿Cuál es la forma legal primaria? Quizás yo ir a una autoridad mayor de la empresa o ya directamente a un juicio con un abogado. La fórmula es bastante inteligente y depende del acto. Ejemplo, puede haber actos en los cuales te presionan, ejemplo, te exigen el trabajo, que pues eso no rayaría en acoso laboral porque te están exigiendo el cumplimiento de tu labor. Ya, perfecto. Sí, es decir, la fórmula cuantitativa y cualitativa en cual tú desarrollas el trabajo para que la empresa también genere. Más, podemos hablar, ejemplo, en casos en los cuales, un caso que yo tuve, que entre compañeros de trabajo hacían la burla y hasta llegaron a la discriminación por un efecto de una persona con labio leporino, un compañero de trabajo, y entre todos le humillaban, alteraban. Llegó al punto que el trabajador puso en conocimiento, ¿sí?, al Departamento de Recursos Humanos que estaba siendo víctima, sí, de discriminación, porque ya rayó en la discriminación, que también es parte, ¿no? Es parte del acoso laboral, con lo cual pusimos una acción de visto bueno por parte de la empresa en contra del trabajador, de los trabajadores, casi 5 trabajadores, con los testigos, los WhatsApp, memos, se demostró, y en la fase de conciliación, una vez presentado el visto bueno, se llegó a un acuerdo con ellos, porque lo contrario, no solo iba a existir la resolución del visto bueno, dando por terminada la relación laboral, sino más bien podría haber desencadenado en la presentación de una denuncia por discriminación. Abogado, ¿qué es lo que sucede con las personas que tal vez no tienen un contrato de trabajo, que están trabajando de una manera informal y sienten pues esta presión de parte de su jefe, sienten como que esta presión, este acoso laboral? ¿Tenemos algo que nos respalde a nosotros para poder denunciar? Claro, a ver, debemos informar que el contrato en materia laboral, la relación laboral puede nacer de un contrato escrito o un contrato oral. Es más, el contrato escrito garantiza y protege a los empleadores, porque cuando eres trabajador y existe un contrato oral, un contrato verbal, te cuida, te protege y te va garantizando ciertos derechos. ¿Sí? ¿A qué voy? En el hecho de que no exista un contrato escrito no te menoscaba derecho alguno en cuanto tú seas trabajador. ¿Qué pasa, abogado Valladares, con inmigrantes, gente que, y es una realidad que ha pasado, todo el mundo sabemos que de muchos países han tenido que venir por épocas, trabajan sin un contrato adecuado, se les paga montos demasiado bajos y además se les acosa, se les exige más de lo que se debería? ¿Qué pasa en estas personas que son ilegales en los países? La Constitución Política de la República del Ecuador, mi estimado Esteban, asimila los derechos de las personas que han venido al Ecuador en calidad de migrantes, sean legales o no legales, a los derechos de los nacionales. Es más, ha existido casos en los cuales
se han presentado acciones legales ante juzgados y los jueces han resuelto en ese sentido, garantizando pagos, obligaciones, derechos, décimos, afiliación, entre otras. Es decir, es bastante complejo y delicado el tener a un inmigrante. No es que por concepto de migrante vamos a violar derechos. Eso hay que tener en cuenta, por favor, ya existen múltiples resoluciones en ese sentido. Perfecto, abogado Valladares, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Esperamos que esta información haya sido muy útil para ustedes. Ya saben que pueden contar siempre con Sala Legal y con los servicios del abogado Valladares. Marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana.